Continuamos, ya son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos. Continuamos con más entrevistas. Nos acompaña vía telemática. En nuestro segundo invitado se trata de Agustín Burbano, sociólogo y analista político. Todavía no está, más adelante estaremos con nuestro invitado. Entonces, antes vamos a continuar analizando lo que ha sido este debate que estuvo ayer bajo la mirada atenta de bastante público que decidió tratar de encontrar propuestas en este debate presidencial. Hay muchas opiniones divididas respecto al contenido del debate, pero bueno, serán ya los expertos los que analicen y puedan establecer qué fueron lo más destacado del debate. No obstante, ya cada uno tiene su propio criterio. Ayer se escucharon ofrecimientos en temas en los que lamentablemente no se ha podido avanzar. Ya nos lo dirá nuestro invitado que está ya con nosotros vía telemática. Se trata del doctor Agustín Burbano, como lo habíamos dicho, sociólogo y analista político. Agustín, buenos días, bienvenido. ¿Quién ganó el debate? Sería la pregunta de rigor, pero más allá de quién ganó o no, ¿sirvió este debate para aclarar las dudas de ese espacio de la población que todavía no ha tomado una decisión, de ese espacio denominado el voto blando? ¿Qué cree usted que va a dejar como resultado este debate? ¿Sirvió para aclarar esas dudas, para aclarar las inquietudes? ¿Se pudieron escuchar propuestas o se resume o predominó el ataque? Buenos días, bienvenido. Licenia, Alexis, qué gusto estar con ustedes aquí. Un saludo a toda su audiencia y a todos quienes hacen Radio Pichincha. A ver, es una buena pregunta porque es justamente las poblaciones electorales sobre las cuales tenemos que poner un ojo en el debate y en la conversación post-debate. ¿Para quién sirvió el debate? Yo creo que el debate sirvió, para empezar, para aquellas personas que no tenían todavía seguridad de su voto y que sí son sensibles a la ética con la cual se maneja la cosa pública. Porque sí creo que si es que hay un tema que primó ayer de manera general en el debate, es cuál es la ética política con la cual Daniel Noboa ha venido gestionando la cosa pública, y creo que ahí Luisa González se anotó algunos puntos a su favor y sobre todo colocó ciertos elementos que van a ser bastante significativos en la conversación pública que se genere hoy en el postdebate. Creo que a ese sector de la población que es sensible a esos temas y que es muy sensible al abuso de recursos públicos que Daniel Noboa ha realizado durante estos casi 15 meses de gestión, y que es sensible a ver cómo el presidente se descarga y cómo el presidente hace sentido de las barbaridades del intento de Campos Hacha, de la barbaridad de la adjudicación del ordeño del desayuno escolar, de la barbaridad de lo que ocurrió con la empresa Vinacin en Olón, de la barbaridad de tener a la presidenta de su partido, que también es socia de la empresa Vinacin de Olón, con una denuncia en Fiscalía General del Estado por tráfico de sustancias ilícitas, denunciada por la misma Fiscalía. Es decir, las personas que son sensibles de eso y que querían escuchar al presidente qué tenía para decir, creo que sí tuvieron ayer elementos suficientes para ir decantando su voto en favor de la opción de Luisa González. Creo que ese sector de la población, el debate sí les fue fructífero. Buenos días, Agustín, un gusto saludarte como siempre. Pero hay otro sector de la gente, yo lo mencionaba hace un momento en el comentario, que se queda en cambio con los temas que llevaron a la confrontación, ¿no? Y yo lo que mencionaba es el reflejo del país que tenemos, de este país polarizado. Y hay voces que dicen, finalmente el debate no fue tan útil porque las propuestas que pueden ser buenas de un lado y del otro terminan diluyéndose en medio de esa vorágine provocada por la permanente confrontación y esa acusación, ¿no? Hubo gente de diferentes sectores que concluían ayer, ¿no?, que en algún momento la disputa y el debate era, bueno, ¿quién es más corrupto de los dos? O sea, una cosa de ese estilo. Y ahí la pregunta es, ¿se puede finalmente terminar sacando provecho en estos días posteriores, en lo que se denomina el postdebate, que a ratos termina siendo a veces incluso más influyente en la votación que el mismo debate? A ver, ahí te diría, Alexis, dos cosas. Primero, concuerdo con la lectura sobre el debate. Creo que el debate dio bastantes elementos y bastante material de críticas, de argumentaciones, de agresiones cruzadas, de acusaciones cruzadas. El debate nos dio mucho tiempo de eso, y creo que en la segunda parte ya se volvió reiterativo y se volvió recursivo todo lo que apareció en la primera mitad, y estoy de acuerdo en eso. Ahora, sí me cuesta pedirle al debate algo
que la política ecuatoriana no está haciendo en este momento. Lamentablemente, como está configurada la conversación pública ecuatoriana, lamentablemente con la cantidad de dinero que se le ha metido a todas estas operaciones de destrucción de reputación, ahí vemos el call center de los señores que trabajaban en una radio muy famosa de Quito, Radio Sucesos, que tenían el vínculo con Villavicencio, se encargaban de producir puro fake news y puro material sucio, dañando la reputación de muchas personalidades, sobre todo la Revolución Ciudadana. Ahí está el juicio que les puso Viviana Veloz por ese caso. A lo que voy es que cuando tienes una conversación pública que está muy alterada por ese tipo de intervenciones, que no son orgánicas, que no son espontáneas, que son, que son producidas, que son manufacturadas, sobre las que hay recursos financieros invertidos, hay gente que vive de pensar esas estrategias, hay gente que vive de fabricar estas porquerías. Cuando tienes un debate político, una conversación política, un sistema político que conversa en esos términos, es muy difícil pedirle al debate que salga de eso. Es difícil pedir al debate que salga de eso, primero porque la conversación pública de un sector importante de la ciudadanía está ahí metida en el fango, porque eso es lo que han querido las personas que se meten en operaciones de comunicación política, está metida en el fango. Y segundo, porque entonces lo que tienes que hacer en el debate es empezar, primero, a demostrar que aquello que te están atribuyendo no es algo propio de ti, sino que es algo más verdadero en tu contrincante, y creo que eso sí lo logró hacer efectivamente ayer Luisa con el tema con algunos temas, creo que lo logró hacer. Creo que no llegó a ser tan satisfactorio Daniel Noboa en ese sentido, porque se mostró ya no solo repetitivo a lo largo de todo el debate, sino repetitivo con campañas electorales, y no solo del 2023, del 2021, sino se retomaron temas del 2017. Entonces sí concuerdo contigo en la lectura, sí creo que hubiera sido un poquito mejor tener un debate en el cual hubiéramos salido, a ver, la hoja de ruta para Daniel Noboa en la seguridad es A, B, C, y no ha hecho B por X motivo, y la hoja de ruta para Luisa González es A, B, C, D, E, y piensa llegar de esta manera. Sí creo que nos faltó eso, pero también creo que es pedirle al debate algo que lamentablemente la conversación pública en este país, en este momento, no es, porque no es que estamos debatiendo en el país a profundidad sobre modelos económicos, sobre estrategias de acumulación, nada. ¿Y qué es, cómo interpretar el hecho de que se haya reducido la segunda parte del debate al tema de Venezuela nuevamente y al tema de la dolarización? Argumentos que ya se han usado en el pasado, que han sido ya prácticamente la característica de todas las últimas elecciones, y el presidente candidato volvió a recurrir a estos dos temas, al tema de Nicolás Maduro, al tema de la dolarización, y no reconoció las falencias que su propia gestión ha tenido. Varias veces la candidata le decía por qué no lo hizo, porque ha tenido 1 año y medio para hacerlo, no lo ha hecho, y el presidente volvió a ofrecer tantas cosas de su gestión que actualmente no ha podido cumplir, en las que le ha ido pésimo. ¿Cómo entender que hayamos vuelto ya a reducir el debate simplemente a Maduro y a la dolarización? A ver, lamentablemente en las estrategias político-electorales, cuando tu adversario o tu adversaria va creciendo, se aplican estrategias o dinámicas o respuestas de guerra sucia, ¿ya? Porque no tratas de evitar, lo que estás tratando de evitar es que siga creciendo, entonces empiezas a manchar su imagen. Y eso es algo que hemos visto con mucha fuerza en las últimas 2 semanas y media, 3 semanas. Yo estoy navegando por internet, me meto al diario El País y veo en franjas publicitarias donde siempre me sale publicidad de ADN, que está siendo pagada por ADN, empieza a salir fake news sobre la Revolución Ciudadana y publicidad falsa sobre la Revolución Ciudadana para hacer que el electorado se indisponga en contra de Luisa González. Porque lo que está viendo el gobierno, lo que está viendo el candidato presidente es que ante un ascenso de Luisa González hay que frenarle con campaña sucia. Y es un poco lo que están haciendo, y por eso volvemos a los temas remanidos de la tabla de consumo de drogas, una tabla que a finales de noviembre del 2023 el mismo presidente la derogó. Para empezar, no se llama tabla de consumo de drogas, pero el mismo presidente la derogó, y hoy 15, 16 meses más tarde va a un debate y la menciona y la trae a colación como si fuera culpa de la tabla de droga que barcos bananeros o atuneros o madereros vayan a Europa cargados de cocaína. Entonces, sí creo que lamentablemente quieren frenar el ascenso que está teniendo Luisa González y empiezan a sacar temas que producen miedo, porque es lo que tratan de hacer, administrar la población vía miedo. ¿Y qué le da miedo a la población? ¿Cuáles son los traumas que tenemos en la población? Tenemos un trauma del feriado bancario y sentimos que si salimos del dólar vamos a tener un feriado bancario nuevamente. La gente le tiene pánico a eso, entonces botan el trauma del feriado bancario, botan el trauma de que se va a desdolarizar, algo que es mentira, algo que, como
ustedes, como Alexis en el comentario lo dijo, como muchas personas lo han dicho, si es que la Revolución Ciudadana hubiese querido desdolarizar, ya lo hubiera hecho cuando fue gobierno y cuando tuvo recursos. Así que eso no es parte de la agenda de la Revolución Ciudadana. Pero al mismo tiempo, perdón que interrumpa ahí, Agustín, coincidiendo plenamente con lo que dices, pero digamos, si cala en la sociedad y en nuestro país ese relato de la desdolarización, cuando Correa tuvo 100 asambleístas, todo el poder del mundo y de tales, y no lo hizo, quiere decir que somos una sociedad también poco crítica y poco informada. O sea, si nos comemos ese cuento, creo que hay que hacer también un mea culpa como electores y como votantes y como ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo en eso, Alexis. Lo que pasa es que nos están dando una información que es falsa, evidentemente. Es falso salir a decir que la Revolución Ciudadana, que Luisa, que Diego Borja, que Andrés Arauz, quien sea, va a salir a desdolarizar. Eso es falso, pero la información que nos están dando no solo es un pedazo de datos, es un pedazo de sentimientos y es un pedazo de emociones. Entonces eso es lo que nos están activando. Y el debate y la conversación pública en Ecuador, bueno, el debate y la conversación pública siempre es profundamente sentimental, profundamente emocional y profundamente efectiva. Pero ahorita por estas estrategias de guerra sucia y sobre todo por esto de hacer del odio uno de los materiales que están a tu favor, que han tenido los tres gobiernos anticorreístas que nos han gobernado, esto cobra un mayor significado y un mayor valor. Entonces, sí creo que uno podría decir hay un mea culpa que hacer en el electorado, estoy de acuerdo, pero también sí te diría que son cosas que lamentablemente funcionan, porque cuando uno se siente en una situación de inseguridad, de vulnerabilidad, no me refiero a la violencia que estamos viviendo, cuando uno se siente en una situación de vulnerabilidad frente a un tema y tiene sospecha, tiene dudas, tiene miedo, uno siempre se pliega al rebaño, y si es que desde operaciones de medios de comunicación, medios alternativos, campañas sucias, te empiezan a construir un rebaño grande que piensa eso, uno va al instinto de pertenencia. Entonces, sí te puedo decir, sí hay una culpa del electorado, pero tampoco es posible esperar que todo el electorado tenga el interés que tenemos las personas que nos encanta la política en discutir las discusiones públicas. Y aquí te cierro algo, y hay que tener también en cuenta algo, tener una postura crítica política frente a la vida, ser progresista o ser de izquierda o tener una postura alternativa, es algo que conlleva trabajo y conlleva esfuerzo y cuesta tiempo, cuesta rechazos laborales, cuesta muchísimo. Y además es de esta lógica de enfrentarnos a un mundo que nos dan por dado, que nos dan por natural, y es decir, hey, yo no quiero que sea así el mundo. Y eso es mucho más difícil que simplemente aceptar el estado actual de la situación, decir, sí, así es la violencia, sí, así es el mercado laboral, sí, así es la vida, uno tiene que ser... Las posturas de derecha y sobre todo las posturas más fachas o más autoritarias son fáciles de asumir en la vida cotidiana, porque no nos demandan trabajo, no nos demandan trabajo intelectual, no nos están demandando pensar por qué el mundo está siendo como es. Cuando estamos desde las izquierdas o desde posturas más progresistas o nacional o plurinacional democrático populares, tratamos de explicar el mundo, tratamos de decir por qué el mundo es así y si el mundo es así por estas causas, cómo podemos modificar esas causas para que el mundo sea un poquito más justo. Entonces también hay que entender que tener una postura de izquierda es tener una actitud ante la vida que sí cuesta intelectualmente más y que sí cuesta más trabajo. Y a veces las condiciones materiales de existencia no nos dan para hacer ese esfuerzo. Entonces muchas veces nos decimos, el producto más acabado del capitalismo es del pobre de derecha. Sí, lamentablemente sí, pero eso no quiere decir que el pobre de derecha tiene necesariamente las condiciones materiales de existencia para poder tener un pensamiento y poder dedicar días de su vida cotidiana a tener un pensamiento crítico. Entonces, por eso yo soy un poquito sensible o cauto de no culpar 100% al electorado de lo que nos pasa. Ahora, Agustín, en el debate se pudo ver dos líneas opuestas en cuanto a la concepción del Estado. Quedó claro cómo gobernaría el uno y cómo gobernaría el otro. González dice que va a retomar la fortaleza del Estado con la política pública a beneficio del ciudadano. Noboa volvió a hablar del sector privado, un sector privado al que tampoco le ha ido bien durante este año y medio de gestión. Sí, yo creo que este es uno de los puntos donde Noboa se llega a desdibujar un poco más, porque Luisa tiene claro su mensaje de necesitamos más Estado, necesitamos recuperar las capacidades estatales y es de eso lo que va a dar un mejor entorno, un mejor clima para que el sector privado pueda trabajar autónomamente. La Luisa te plantea eso de manera clara. Daniel Noboa se empieza a desdibujar porque en medio de la desesperación electoral que siente, a su discurso de menos Estado y más mercado, menos Estado y más sector privado, lo empieza a condimentar con intervenciones específicas del Estado
que son bastante demagógicas, que son los bonos. Nos hemos visto inundados de bonos de estos días, cuando hace una campaña atrás, 2 campañas atrás, lo que decían estos sectores es que a través de los bonos lo que hay es justamente un sistema clientelar de administración de poblaciones. Y yo sí creo que se termina desdibujando y con fuerza el perfil de Daniel Noboa en esto, porque su gestión al gobierno en este momento lo que está demostrando es desesperación, que está utilizando el Estado como una billetera privada. Eso es algo que está molestando inclusive a los organismos multinacionales, a los organismos internacionales, a los que están muy relacionados con operaciones económicas y de crédito. Les está molestando muchísimo el despilfarro electoral que está haciendo Daniel Noboa. Y por otra parte, porque la relación de Daniel Noboa con las cámaras empresariales del sector productivo está bastante lastimada. Y está lastimada porque a la final les incrementó los costos de producción de una manera brutal cuando les obligó a comprar generadores de luz y nos sostuvo hasta con 14 horas de cortes de electricidad. Eso es una de las medidas más antimercado que puedes hacer. Y la otra, porque en el sector empresarial hay malestar con que Daniel Noboa esté utilizando su posición privilegiada en el Ejecutivo para favorecer negocios familiares. Y ahí volvemos otra vez, lo de Vinacín en Olón, lo del ordeño con el desayuno escolar que le adjudicaron a la empresa de la tía y posiblemente del mismo Daniel Noboa el contrato del desayuno escolar. Ahí tenemos el intento fallido de adjudicación del campo Sacha, tenemos las concesiones mineras, hay la operación de venta de oro del Banco Central, sobre la cual tiró bastante información Andrés Arauz la última semana en Twitter. Entonces la relación de Daniel Noboa con el sector empresarial está bastante lastimada y ya su discurso empieza a perder coherencia y empieza a perder lucidez y transparencia. Uh-huh. Agustín, una reflexión final y corta te pedimos por favor con respecto de lo que va a ser el post-debate, ¿no? A veces los consultores, los analistas, digamos, concluyen en el hecho de que más importante que lo que se diga en el debate va a ser lo que se sostenga después en el postdebate. El problema es que el postdebate también deja que influya mucho la pauta, y acá vemos que quién tiene el principal músculo financiero como para sostener determinados relatos y publicaciones a través de las redes sociales e incluso los influencers, ¿no? Ayer vimos a los ministros convertidos en parte del troll center, tuiteando todo el tiempo, atacando e insultando a Luisa González. ¿Qué es lo que nos depara esta semana? Donde ya también veremos nuevamente aparecer encuestadores hablando de que tal o cual está primero. A ver, yo te respondería mirando qué elementos tienen después del debate cada uno y cada una para la conversación. Luisa tiene un argumento fuerte, es que sería la primera candidata que llegaría a la presidencia de la República siendo mujer, y si esto conecta con que el debate de las mujeres en la vicepresidencial de la primera vuelta fue mejor, sí queda una idea para instalar que es importante, que es tiempo de mujeres. Esto es lo primero. Luisa tiene el tema del antidoping, eso le va a pegar y va a producir mucha conversación pública con Daniel Noboa, porque eso sí funciona como un name drop. Uh-huh. Lo tercero que tiene Luisa es lo del si es que su familia va a pagar o no va a pagar los $94 millones que le debe al Estado, más todos los escándalos del abuso de recursos públicos que ya hemos comentado acá. Creo que Luisa sí tiene algunos temas que logró instalar, que son breves, que tienen buenas imágenes y que tuvieron malas respuestas de Daniel Noboa en el debate. En el caso contrario que tiene Daniel Noboa tiene la pequeña pregunta de Venezuela, que después Luisa, después de haber dicho que sí iba a reconocer el gobierno de Venezuela, dio la explicación del por qué. Esa pregunta le puede lastimar un poco a un sector del electorado de Luisa que es bastante ideológico por la postura que tuvo Luisa de qué es lo que va a hacer con personas venezolanas en Ecuador que están en situación irregular. Pero de ahí no tiene mucho más Daniel Noboa sobre Luisa. Fue reiterativo con el tema de la rana René, y cuando uno va a los chats, cuando se le menciona a Luisa con la rana René, no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que se le está acusando en este momento desde Fiscalía o desde esta operación mediático-judicial. Así que te diría que en el postdebate sí tiene más material en este momento Luisa González que Daniel Noboa, y ese sí es un escenario en el cual Daniel Noboa está saliendo unos 3 o 4 escalones por detrás. Muy bien. Interesante, vamos a ver qué puede ocurrir. Muchísimas gracias, Agustín, muy gentil por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo, una buena semana. Igual. Lo propio. Agustín Burbano, el doctor Agustín Burbano, sociólogo y analista político que ha estado con nosotros, 8:37, una pausa, volvemos.